Un saludo a todos los que se van conectando. Gracias por estar allí, por estar atentos a este espacio. Esto es Hablemos Franco. Mi nombre es Francisco Ruiz. Transmito desde Venezuela. Y hoy voy a conversar con una tenaz autora peruana quien reside en este país también hace ya algunos años, quien tiene en su haber un compendio de obras literarias publicadas. Ella es la dama de Amazon, Blanca Miosi. La llegada del infortunio, estas vivencias amargas, la visita demoníaca de estos seres de oscuridad que permiten al creador ser justamente eso, un portador de mensaje a través de la literatura que es en este caso la vía de expresión. Y veamos qué tan cierto es que sólo así, con la llegada de estos seres nefastos, sólo así el creador puede crear. Quiero en primera instancia pues agradecer nuevamente que haya aceptado la invitación. Ya hemos tenido una conexión similar a esta hace unos años. Estaba yo en Colombia y bueno, quería ponerme al día con respecto a todo lo que es la obra de esta gran autora de Blanca Miosi. Para los que no la conocen, pues como decía, ella es oriunda de Perú, pero tiene ya algunos años viviendo acá en Venezuela y vamos a compartir un poco, como les comentaba también, de todos esos mitos que se tejen alrededor del artista, en este caso el artista que se expresa a través de la literatura. La Dama de Amazon, ¿cómo, cómo va ese título? Bueno, hace tiempo que me dice la dama de Amazon y siempre me río cada vez que lo escucho porque me parece tan raro. Hay tantas damas en Amazon. Pero no todas han logrado ser bestseller. De todas las autoras que he visto por ahí son pocas. Bestseller en su género y un premio que no considero que no es desestimable porque ha sido la primera en ventas, según leo por acá, y ya lo voy a buscar porque tengo que leer cómo se publicó esta noticia. Es la ganadora del Thriller Award en el 2007, ¿no? Y Sí, fue seleccionada como la novela en español más vendida de todos los tiempos en Amazon. Estamos hablando de La Búsqueda, que de eso vamos a hablar, a conversar de esta obra dentro de un ratito. cuando yo estuve publicando a través de Roca Editorial, ¿no? Ellos se encargaron de hacerme partícipe, o sea, de que mi novela participara en un, no sé, un concurso, qué sé yo. Yo ni me enteré y después supe que había sido elegido como el thriller, La Búsqueda, ¿no? El thriller más vendido, un premio thriller o algo así, ¿no? Eso Ujú. fue cuando recién publiqué por primera vez La Búsqueda en el 2006, si no me Sí, equivoco. O 2006 o 2007, que fue cuando salió por ese editorial. Eh, okay. a partir de ahí, bueno, todo surgió porque esa novela me abrió las puertas, ¿no? Una novela que trata de la vida de mi difunto esposo. eh, y yo no pensé que iba a llegar a tanta cosa, pero bueno, era la primera novela que escribía, imagínate. Fue aceptada por una editorial sin tanto problema ni nada. Mm. Y, y a partir de ahí, pues ya yo tomé el asunto de la escritura más en serio, ¿no? Empecé a Sí. aprender, porque al principio la novela tuvo muchas correcciones. A partir de ahí ya Okay. yo me di cuenta que escribir no era tan fácil, ¿no? El oficio del escritor es más de ensayo y error, Sí, pregunto. sí. Uno para poder, mira, uno cuando quiere escribir, al principio uno escribe, y le parece que lo que ha escrito está muy bien, y sus amigos lo leen y dicen, oye, está bello, perfecto, me ha hecho llorar, es que escribes muy bien, y entonces uno se queda con eso, ¿no? Y Mm. piensa que escribe bien, pero cuando tú le das a un lector profesional lo que has escrito, te digo profesional, no un amigo que sepa leer o un amigo que esté acostumbrado a leer, ¿no? Mm. Tiene que ser una persona que se dedique a leer y a encontrar fallas. Eh, encuentras que escribes mal, realmente, que no sabes escribir, que no sabes coordinar las palabras, que no sabes llevar un hilo conductor desde el principio hasta el final, que los personajes son muy simples, que los diálogos no tienen sustancia, y
y una serie de cosas en las que no te habías dado cuenta, en las que no te había dado cuenta anteriormente. Inclusive tu falta de vocabulario, la repetición de las palabras, que al principio uno no nota, pero después no se da cuenta y en un mismo párrafo ha puesto la palabra todo, por decir algo, como 5 veces, ¿no? Y uno entonces empieza a aprender, ¿no? A corregir de forma más profunda. Y aún así quedan errores. Y para eso están las editoriales. Las editoriales no te aceptan manuscritos con muchos errores porque para ellos es un gran trabajo. Claro. Entonces, cuando yo pude publicar la búsqueda, tuve 6 años de correcciones, ¿ya? Porque yo esa la escribí en el 2001 y la pude publicar en el 2006, pero no me atreví a publicarla porque me parecía que le faltaba. Un amigo la leyó y me dijo, oye, aquí le hace falta algo. Y entonces yo busqué quién me detectara los errores y conseguí a un amigo también, especialista, y él fue el que me dijo cómo tenía que escribir esa novela. Cuando lo hice, la presenté a la editorial y la editorial la aceptó. Y aún así la corrigió un poquito, ¿no? O sea, supongo que uno de estos problemas tiene que ver incluso lo que acaba de mencionar, ¿no? Con la corrección, pero es muy difícil para un autor novel publicar. No, si la novela está bien escrita, la historia es buena y probablemente siga alguna tendencia del momento, ¿no? La editorial puede aceptarla sin problema. Las editoriales normalmente mandan a unos lectores especializados a leer esas novelas o esos manuscritos y ellos leen el primer capítulo, ¿no? Leen el primer capítulo y si les parece que es algo que podrías, entonces se lo entregan al lector especialista y el lector lo lee y da un informe a la editorial. Si el informe es positivo, la editorial lo acepta, ¿ok? Esa es la forma en que ellos tienen, ¿no? Entonces, cuando uno manda un trabajo a una editorial, uno tiene que estar seguro 100% que su novela está bien escrita, porque si no está bien escrita, por más que la historia sea buena, no la van a aceptar. ¿Cómo uno debe mandar un manuscrito a una editorial? Uno tiene que mandar un manuscrito sin mucha laraca, ¿no? No presentándose como una gran escritora, o que la obra es una maravilla, o un currículum diciendo que es profesional en XXX cosas, ¿no? Simplemente presentarse, dar su nombre, la edad que tiene, si es posible una foto, aunque eso no es muy importante, yo no mandé ninguna, felizmente. Y después cuando hacer una pequeñísima sinopsis de unas 10 líneas, máximo 10, 15 líneas de la obra, no más, porque mira, ellos no leen mucho, los editores no leen mucho, por lo menos esas clases de lectura, ¿no? Sí, sí. Y mandarla. Preguntarle primero si desean que se les mande el manuscrito, no mandar el manuscrito directamente. Y a partir de ahí, pues todo ocurrió. Después de esta, como yo tenía escrita otra novela que ya estaba corregida, El legado, dije, voy a buscarme una agente editorial para no tener yo que estar mandando yo misma. Y había leído que es bueno tener un agente, ¿no? Entonces busqué un agente y busqué por internet y en la lista aparecía la agencia Kerrigan, Antonia Kerrigan como la primera porque era por orden abecedario, ¿no? Entonces le mandé a ella igual, así, mi pequeñísimo currículum, 10 líneas, pues, y entonces ella me respondió que no aceptaban en esa temporada manuscritos. Entonces dije yo, bueno, está bien, pero al poco rato me llega otro mensaje de ella misma y me dice, voy a hacer una excepción con usted, mándeme el manuscrito y veremos, ¿no? Algo así fue. Y le mandé el manuscrito y ella me escribió, era creo que un día jueves,
y ella me escribió el día lunes y me dijo que se había saltado varios manuscritos para leer el mío, que le había llamado la atención y que aceptaba ser mi representante. Una cosa increíble, o sea, yo tuve mucha Claro, suerte, hay que ver también, ¿no? Porque claro. yo creo que la suerte también tiene mucho que ver en eso, o el momento preciso. De repente ella estaba buscando una novela de ese tipo, ¿no? Algo así debe haber ocurrido, porque yo Ok, no creo que sea tan buena así, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurrió así, más o menos. sí. Y interesante la anécdota porque habla un poco de lo que es actuar en el momento preciso. Uno no sabe si es el momento preciso, pero fíjese, incluso en este caso, cuando en primera instancia le habían cerrado la puerta, igual ocurrió este evento y felizmente la obra pudo ser publicada, ¿no? Pero hablemos un poco ahora del manuscrito de vida de Blanca Miosi. Me intriga un poco esto de la mezcla de culturas. Es hija de madre peruana y de padre japonés. Sí. ¿Cómo ve estas dos culturas? ¿Cómo fue esa vivencia, crecer entre estas dos culturas en su casa? Fue interesante, ¿no? Porque con mi mamá aprendí cosas que con mi papá no podía aprender. Los Uh -huh. japoneses tienen la tendencia a ser muy circunspectos, ¿no? Muy cerrados. No es timidez, sino es respeto hacia otra persona, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá era muy extrovertida. Uy, ¿escucha los perros? Sí, claro, a la mascota. No, no es mi perro, es el perro del vecino. Ah, ay, pero se escucha como si estuviera ahí al ladito. Ya me perdí, estaba, de mi papá. Ajá. Sí, entonces ocurrió que mi papá y mi mamá se divorciaron. Entonces yo tenía que vivir un tiempo con mi mamá y un tiempo con mi papá. Y era completamente diferente, ¿no? Aprendí de las dos culturas y yo no Uh sé -huh. de cuál me quedó más. Yo creo que soy una mezcla, pues así como físicamente, también en mi forma de ser y de pensar, soy una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue su paso de Perú a Venezuela? Según tengo entendido, usted eligió eh, residir en Venezuela, pero fue algo por accidente. Venía de paso y luego decidió quedarse. No, ¿Fue así? no. Yo vine en vacaciones, Uh vine -huh. una vez y me gustó muchísimo. Le hablé a mi esposo, en aquella época vivíamos en Perú, y le dije, ¿qué me gustaría visitar Venezuela o vivir aquí? Porque aquí el clima era precioso, la gente era amable, el cielo era azul, en Lima el cielo siempre es gris, ¿no? Y me sentía feliz porque no entiendo por qué me sentí tan bien cuando estuve en Venezuela. Parece como que yo estuviera predestinada a vivir aquí, me encanta Venezuela. Entonces, para esto, allá estaba Morales Bermúdez, que era un sucesor de Velasco Alvarado, estaba haciendo la transición hacia un gobierno democrático, ¿no? Pero de todas maneras había muchas restricciones, ¿no? Porque era un militar. Entonces, no sentí, bueno, por lo menos yo me sentía muy restringida. Había el problema de que no se podía viajar, se tenía que llevar solamente $800 cuando uno viajaba. ¿Tú qué haces en el extranjero si te vas de viaje a Europa? Llevas $800, ¿qué haces con eso, no? Entonces, era un lío, no se podía manejar dólares, tal como estaba ocurriendo aquí en Venezuela hace unos años que los dólares estaban prohibidos, ¿te acuerdas, no? Uh -huh. Y Claro. entonces, y la escasez de alimentos, escasez en los mercados, o sea, aunque uno tuviera con qué comprar, no conseguía. Entonces decidimos trasladarnos a Venezuela, porque me gustó, y tal vez hubiéramos ido a otro país, pero a mí me gustó estar aquí, ¿no? Y bueno, así fue como vinimos. Él pidió el traslado de la empresa donde trabajaba, que era Merchant Diome, y bueno, se lo dieron y cuando vinimos fue a través de su empresa, ¿no? Uh -huh. Tuvimos esa suerte de que cuando llegó ya él tenía trabajo. La que no tenía trabajo era yo. Sí. Entonces empecé a buscar y todo eso y bueno, conseguí, empecé trabajando como secretaria. Si es un escenario parecido a este, a lo mejor hubiese sido un poco más traumático. En su caso no fue así. En mi caso
no fue así, porque Venezuela en el 77 estaba pasando por un periodo muy bueno. Ujú. Acuérdate que estábamos el presidente era Pérez, Carlos Ujú, Andrés, Carlos Andrés ¿no? Pérez. Sí, era todo muy bueno, o sea, los sueldos estaban bien, los salarios, uno podía viajar cada semana, irse a Miami, por decirte, y nosotros estábamos acostumbrados a estar bien. Eso fue también, por supuesto, una de las cosas que influyó para que Claro. hubiéramos elegido este país. Ahora, como están las cosas, todo es más difícil, claro. También depende de la posición que uno ocupe en la vida, de la Ujú. profesión que uno tenga. Hay profesiones que se han echado a perder porque no tienen campo, ¿no? Y hay otras que, bueno, que siguen y están bien, ¿no? Todo depende de las circunstancias de cada persona, ¿no? Yo Claro. no tengo deseos de irme a otra parte porque realmente me siento bien aquí. No es que viva muy bien, exageradamente bien, ni que tenga muchísimo dinero, pero ya estoy arraigada aquí, ya tengo mi casa aquí, tengo mis cosas aquí, entonces la verdad es que no tengo deseos de irme. ¿Cómo emprende este viaje en la literatura? Porque mencionó que cuando llegó a Venezuela, pues comenzó a buscar trabajo y todo. ¿Siempre supo que quería ser escritora o fue algo que surgió eh, de repente? ¿Cómo fue eso? La verdad es que nunca pensé en ser escritora, nunca. Yo fui muy lectora, me encantaba leer, pero me parecía increíble cómo podían escribir esas historias tan increíbles, ¿no? O sea, de verdad que yo me sumergía en las letras desde muy pequeña, eso porque mi papá y mi mamá eran lectores también, ¿no? Y eso es muy importante para los niños, para los hijos, los ejemplos de uno, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, también lee, aunque últimamente se ha dedicado más a ver que leer, ¿no? Porque, no sé, esas series, Netflix, cosas de esas. Pero es bueno que los niños sepan leer y en mi caso fue así. Yo empecé a leer de muy pequeña, pero nunca pensé en ser escritora. Tuve, después de dejar de ser empleada como secretaria, porque fui secretaria 2 veces desde que llegué a Venezuela. La segunda vez duré 5 años en el trabajo y dije, no, ya yo quiero mi empresa, voy a poner un taller de costura porque a mí me encanta la moda. La gente dice bueno, me he visto bastante bien. Yo no sigo tendencias, ¿no? Pero mi forma de vestir es mía propia, entonces quise crear algo propio, ¿no? Y puse un taller de costura, un taller de alta costura. Y empecé, pero eso, quise poner el taller, pero no fue así como empecé, porque Ajá. justamente cuando empecé vino el decaimiento, ¿ok? Entonces yo dije, bueno, en este momento la gente no se va a poner a comprar ropa, tengo que vender algo que realmente necesiten. Entonces empecé a hacer forros para muebles, ¿no? Forros para muebles de comedor, para las sillas con un juego de mantel y todo eso. Y empecé a vender a la lencería y para eso me asocié con un libanés que tenía una fábrica de acolchados. Una sociedad muy extraña porque ellos son muy sectarios, ¿no? Entonces cuando fui a que me acolchara un rollo de tela, se interesó en lo que yo iba a hacer y bueno, quiso ser socio mío, me dijo, oye, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y él fue el que me abrió el camino y me presentó a una cantidad de tiendas, de comercios y todo. Después terminé haciendo ropa, ¿no? Y, y ahí fue cuando puse mi taller de alta costura y empecé vendiendo a los sitios más prestigiosos, ¿no? Y también mis propios diseños. La marca Miosi, por ejemplo, ahora ya Ajá. ni se acordarán de eso hace ya tiempo. Pero mientras yo tenía mi taller, tenía música, todo el tiempo escuchábamos música y la música que a mí me gustaba era música romántica, música, y escuchábamos, no sé si te acuerdas de ese locutor Pedro Pensini, Claro. Pedro Pensini Fleury, no el Sí. hijo, sino el padre, ¿no? Fleury. Entonces,
Él ponía una música que me encantaba y hablaba muy lindo. Tenía una voz muy bonita como la tuya. Y entonces Ay, qué gracias. era como, sí, tu voz es muy bonita. Me sentía tan bien y yo me imaginaba cosas con esa música que escuchaba. Y de repente un día me puse a imaginar una historia, ¿no? Mientras cortaba, mientras dibujaba, ¿no? Y efectivamente dije, bueno, yo creo que puedo escribir algo, a ver, vamos a ver cómo me sale. Y empecé a escribir, pero una historia romántica. Se la vi a leer a mi esposo y a él le gustó tanto, tanto, tanto. Me dijo, Blanca, yo no sabía que tú sabías escribir. Yo le dije, bueno, no sé, tampoco yo, pero aquí me dijo, quiero que escriba la historia de mi vida. Así fue como empecé a escribir La Búsqueda. Fue laureada esta obra y según he leído, está inspirada en la vida de su esposo, porque su esposo, según sus palabras, eh, vivió una vida muy novelesca. ¿Qué tan impactante fue esta historia en su vida al punto de querer versionarla? Cuénteme un poco. Yo al principio no sabía esa parte de su vida. Mi esposo y yo nos llevábamos 23 años, ¿ok? Entonces yo era muy joven. Eh, Había partes de su vida que realmente a mí no me interesaban, ¿no? Porque cuando tú conoces a una persona y la quieres, no te importa lo que haya hecho antes con otras mujeres o con otras personas. Tú lo quieres a él por lo que es en ese momento, por lo que a ti te ha gustado de él, ¿no? Otra vez el perro ya regresó. Entonces, sí, entonces resulta que yo sabía que él había estado en un campo de concentración, en dos campos de concentración, pero no supe nunca cómo había sido el apresado, ni nada de eso, ni a qué se dedicaba cuando era pequeño para que lo apresaran, ¿no? Porque la guerra empezó cuando él tenía 12 años, ¿no? Entonces, me parece muy, muy raro que un niño lo, ¿no? Entonces me empieza a contar de cuando empezó, qué estaba pasando cuando él tenía 12 años y era el 1 de septiembre de 1937. Y empezó a contarme que él estaba en su casa de campo en Polonia y una cantidad de aviones en masa pasaban y pasaban y después más allá en Varsovia, porque ellos estaban fuera de Varsovia, se escuchaban unos retumbes como de bombas, ¿no? Y ese fue su primer contacto con la guerra, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía nada de eso y él me contó paso a paso lo que ocurrió desde ese día, ¿no? Qué pasó con su papá, con su mamá, qué pasó con él, cómo fueron a los campos de refugiados, no, a los sitios de donde, tú sabes que allá en Varsovia tenían, ¿cómo se le llama eso? Lugares de refugio para cuando sonaba la sirena y iba a haber bombardeos, ellos tenían que meterse en unos refugios, ¿no? Y ahí pasó como una semana ahí metido, sin poder salir porque las bombas eran interminables. La ciudad que estaba destruida prácticamente. Entonces, después me contó que cuando ellos pudieron salir ya Varsovia estaba tomada, vio a Hitler en una plataforma, vio cómo marchaban los soldados alemanes delante de él con las manos levantadas. Todo eso que uno ve en las películas, ¿no? Sí. Y así sucesivamente, y después cómo lo agarraron a él, porque él era Boy Scout. Y los Boy Scouts tenían instructores que les decían que si querían participar en la resistencia. Y por supuesto, pues don Henry, claro, el niñito este, dijo que sí. Y empezó a participar en la resistencia contra los nazis, a poner bombas bajo los puentes, a pasar armas, etcétera, ¿no? Una cantidad de cosas a los partisanos y lo agarraron cuando ya tenía 14 años. A partir de ahí su vida fue en Auschwitz y después lo pasaron a Mauthausen y después los soldados americanos, los norteamericanos lo socorrieron cuando él estaba medio muerto y bueno, y de ahí pasó una cantidad de cosas hasta que llegó los rusos se apoderaron de Polonia,
por esos pactos que hicieron entre Estados Unidos, Rusia bueno, y los países aliados, y se fue a vivir a Perú, pensando que Ok. iba a encontrar a gente bailando como las hawaianas, ¿no? Ah, Porque ah, tenía ese, ¿no? Y lo que encontró allá fue otra cosa completamente diferente, pero bueno. También en Perú le pasó una cantidad de cosas, porque la historia no termina cuando termina la guerra. La historia prácticamente empieza cuando termina la guerra, y él va a Perú y conoce una cantidad de cosas, le sucede mucho. Y conoce también a una Gestapo, una que fue de la ah, Gestapo, y empieza a salir con ella, se enamoran. La Gestapo le presenta a un grupo de gente que era no era neonazis, sino que eran de los nazis que habían escapado de Alemania. Y bueno, por ahí va la historia, ¿no? Por eso es tan interesante, claro. porque su vida estaba llena de altibajos siempre, ¿no? Ok. Y en este punto me gustaría preguntarle, para abordar un poco esto de las leyendas urbanas del autor, siempre se teje, y Ernesto Sábato, creo que se lo comenté la vez pasada en la entrevista. Ernesto Sábato es uno de estos autores que han creado toda una especie de historia de leyenda negra alrededor de él, y he visto que varios van en esa línea, ¿no? Siempre se ha visto al escritor como alguien muy misterioso, muy oscuro, muy ensimismado. Veo acá una autora que es totalmente distinta a todo este formato que le acabo de describir, pero hay una leyenda negra, una especie de leyenda urbana con respecto al autor, y es que con la llegada del infortunio, la tristeza, la desdicha, solo así puede crear. Pareciera que esto es el detonante. El infortunio que ha vivido Blanca Miosi, uno de los mayores, creo que ha sido justamente la pérdida de su esposo. ¿Cómo es, cómo ocurre el proceso de creación en una autora como Blanca Miosi frente a estos escenarios? ¿Cómo maneja? ¿Es útil todo esto para al momento de crear, o es una leyenda negra, como acabo de mencionar? La verdad es que a mí no me sirvió de nada, porque yo no pude hacer nada durante ese año de, siguiente a la muerte de mi esposo. Me quedé como vacía, ¿no? Me quedé vacía. Por supuesto que es enriquecedor saber el estar con una persona que está a punto de morir, ¿no? Es el sacrificio que uno tiene que hacer para conservarlo vivo hasta el último momento, de la dedicación que uno le tiene que tener. Eso es importante como experiencia, como es enriquecedor para un escritor, pero no es lo que lo que a mí me, perdón, lo que a mí me motivó para escribir. Yo no pude escribir después de la muerte de él, hasta después de un tiempo. Yo empecé a publicar novelas que ya tenía escritas, ¿no? Pero después de la muerte de él no me daba el cerebro. ¿Por qué? En primer lugar, porque Henry era mi lector primario. No era un especialista, pero era mi lector, y él me daba impulso, me impulsaba mucho. Me gustaba que yo escribiera, ¿no? Y era el primer lector de mis novelas, entonces yo prácticamente escribía para él, para que a él le gustara, ¿no? Entonces al no tener ese esa persona a tu lado que es la que te impulsa, ¿no? Perdí toda, te podría decir que ya no tenía ganas de escribir, pero poco a poco fui retomando a medida que pasó el tiempo, y como el segundo año, al tercer año, al segundo año, a la mitad del segundo año ya me puse a escribir, pero cambié totalmente la forma de escribir. Ya no escribía esas historias donde el amor era mucho más importante que todo, donde no sé por qué, pero cambié mi manera de escribir, me dediqué a escribir thrillers, ¿no? Me Okay. dediqué a escribir historias de aventura, de gente valiente, ¿no? O sea, de policiales, ¿no? Cosas de esas. Ajá. Y, y parece que tuve éxito porque me salió bastante bien, ¿no? Y yo pensaba siempre, hasta ahora pienso, si esto lo leería Henry, diría que esto está mal, que tal cosa no puede ocurrir. Entonces, me sigue él acompañando, ¿no? De esa manera, porque Claro. yo escribí muchos años al lado de él. O sea, que él pudiera decir, pudiéramos decir que él fue no solo su fuente de inspiración, también fue su mayor crítico
Y su fanático, su fan, Mi fanático, sí, mi primer fan. su primer fan. Llegamos al 2009. Aquí publica El legado, que es una historia que se centra en una saga familiar, pero me llama la atención que hay un personaje que es vidente y es consejero de Hitler. También sigue un poco esa línea histórica. ¿Nos pudiera comentar un poco sobre esta novela? Sí, porque cuando estuve escribiendo La búsqueda, me interesé mucho por los personajes de la Segunda Guerra Mundial. Y buscando y buscando y buscando, y me encontré con este señor que era Eric Hansen. Y, y me pareció interesante, ¿no? Me pareció que debería de llevarlo a una novela, porque era una persona poco conocida, aunque se había hecho ya alguna película de él, después me enteré, pero yo quise darle otra visualización a su vida, ¿no? Entonces empecé a escribir acerca de su vida y resultó que me salieron cosas en el camino y pasó a ser una novela muy, muy histórica, ¿no? Y claro, esa fue una de las novelas que agarró Antonia Kerrigan y la publicó por Viceversa, que también tuvo bastante éxito, ¿no? No me puedo quejar, esa novela es, según me dicen, es una de mis mejores novelas después de La búsqueda. Okay. Luego pasó un tiempo y publica una novela que se llama El manuscrito. Pero antes de llegar allí, me gustaría que me comentara una anécdota, sobre una anécdota, para mí es una anécdota, ¿no? De pronto usted no lo verá así. Comienza a escribir, no sé si es cierto este dato, usted comienza a escribir a la edad de 50 años. Para algunos quizás fue una escritora tardía. Sí, Esto me llama la sí, atención porque muchas personas dirán, ya a esta edad, ¿para qué? Sin embargo, fíjese, usted comienza una vida totalmente distinta a lo que a la vida, al ritmo de vida que llevaba y se adentra un poco en este laberinto o universo de la literatura y hasta el momento pues no ha abandonado esa senda. bueno, yo escribí, como le digo, nunca tuve eh, los deseos, ¿no? O sea, no me llamaba la atención ser escritora, pero un día decidí, así como jugando, empezar y terminé como estoy ahora. Yo empecé a los 50 años, justamente, ¿no? Porque estaba leyendo una carta que mi mamá me había enviado. Uh -huh. Un diario, perdón, un diario, porque ella había fallecido y me envió, mi hermano me mandó el diario de mi mamá, porque ese era su deseo. Cuando yo empecé a leer el diario de mi mamá, me llamó tanto la atención que ella escribía tan bonito, que dije, a lo mejor yo también puedo hacerlo, ¿no? Y entonces fue así como yo empecé a escribir esa historia que te conté, que le gustó tanto a Henry. Pero si mi mamá no hubiera escrito ese diario, seguramente que yo nunca habría pensado que también podría hacerlo, ¿no? Porque una cosa que me decía mi mamá siempre era, cuando yo le decía no puedo, yo le decía, ay mamá, es que yo no puedo, es que yo no soy tan inteligente como esa niña. Dice, si esa niña puede, tú puedes. No me digas que no. Anda y hazlo, ¿no? Y yo tenía que hacerlo. Y me salía, entonces me di cuenta de que yo podía hacer muchas cosas. Cada vez que yo decía que no puedo, mi mamá me decía, tú puedes, hazlo. Y entonces así fue como hice las cosas y eso me ha quedado hasta ahora, ¿no? Si ella puede escribir, yo también puedo hacerlo. Entonces me puse a escribir y de verdad que podía hacerlo. Pero Sin sí, duda alguna. hace ya 22 años que empecé a escribir. Ahorita tengo 71 años. Ha sido invitada por la República de Taiwán como representante de Perú en un congreso llamado la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Esto fue en el 2012. También fue invitada por Amazon en el 2015 al primer evento de autores independientes en Madrid. Ha sido jurado en el premio Amazon también. Ha sido una cantidad de evidencias a partir de este inicio, en los primeros pasos en la literatura, desde ese comienzo hasta ahora. ¿Cuál ha sido el valor más grande o fundamental, digamos así, que puede rescatar de todas estas vivencias, ¿no? Porque siempre hay un aprendizaje.
¿no? Y muchas veces se ve a la figura del autor, del artista en sí, como alguien con mucho ego, con todo lo que llaman el ego del artista. Veo a Blanca Miossi desprovista de todo esto, y es como algo inusual en este ámbito artístico. ¿Qué valor puede rescatar de todas estas vivencias en la literatura? ¿No? Porque ha sido laureada con varios premios, el ámbito literario la ha reconocido, pero no veo a una mujer eh, alterada por todo esto, ¿no? La vanagloria y toda la cosa. ¿Cuál ha sido el valor fundamental que puede usted rescatar de todas estas vivencias? Bueno, el valor, claro, lo da cada vivencia. Me dio mucha satisfacción, más satisfacción que cuando yo era diseñadora. Entonces me di cuenta que realmente lo mío era escribir, ¿no? No tanto las modas, no tanto el asunto, vamos a decir, mundano, ¿no? De la moda, de lo que te pones, y yo te aconsejo y esto te queda bien y lo otro no, ¿no? Me fui más adentrándome dentro de mí misma, ¿no? Y conociéndome más, y cambié mi actitud, porque yo era un poco prepotente, ¿no? No ahora que soy. Cuando yo era dueña del taller era prepotente, tenía mis empleadas y me gustaba que las cosas se hicieran a mi manera, porque da la casualidad que soy muy hábil con las manos, ¿no? Yo coso y corto y diseño y lo hago muy bien. Yo puedo hacerte un pantalón en 20 minutos, por decir algo, ¿no? O sea, para mí eso, yo creo que me viene de los japoneses, ¿no? Soy muy hábil con las manos. Y yo esperaba que los demás fueran así, pero no siempre es así, entonces era muy, muy exigente. Y cualquier cosa que no me gustaba me ponía de mal humor. Siendo escritora he cambiado mi forma de ser. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, uno tiene que sumergirse en los personajes y actuar en el momento en que escribe como cada uno de los personajes. Y no todos los personajes son grandes personas, grandes personajes. No, hay algunos que son humildes. Uno tiene que ponerse en los zapatos de esa persona. Eso me enseñó muchísimo acerca de cómo vivir la vida, ¿no? Yo vivía la vida viéndola a través de mis ojos, así de una forma muy superficial, pero después de ponerme a escribir, sobre todo cuando escribí la historia de la vida de mi esposo, el sufrimiento que él pasó, las experiencias que él tuvo, que las tuve que escribir en primera persona yo, eso me hizo cambiar muchísimo. Ahora, ¿por qué yo no soy...? Bueno, yo creo que en esta época los escritores somos diferentes a los de antes. Ya no somos unas deidades, unos sujetos inalcanzables, misteriosos, ¿no? Y gracias a la Internet, sobre todo, gracias a personas como tú, que nos ponen al alcance de la mayor parte de la gente, que sin ayuda de ustedes no podríamos hacerlo. Y ahora todo se nos ha facilitado, por lo tanto tenemos más contacto, ¿no? No estamos enclaustrados, no estamos... O sea, yo para comunicarme con mis lectores uso Facebook. En Twitter mucha gente me conoce, muchos lectores me hablan de mis obras, me mandan correos electrónicos, ¿no? O sea que no, yo no me siento diferente, de verdad. Me siento más bien más humana que antes. El cóndor de la pluma dorada, menciono algunas obras que ha escrito. Dmitry Golunov, no sé si lo estoy pronunciando bien. Dmitry Golunov. Golunov. La última portada, el manuscrito que es una obra bastante interesante también porque, bueno, ocurre algo mágico allí con la trama, con el manuscrito, que es el nombre que tiene la obra. El Gigoló, el piso de la calle Raiden, que creo que es una compilación de cuentos. El pacto, quién era Brian White, el secreto, el conexionista. Pero aparece una historia acá que es el rastreador, que tendrá una secuela. Ajá. Y usted no había continuado esta historia. ¿Cómo se lleva
una secuela de una historia, porque parece como un oficio difícil escribir sobre una historia llevando una hilación, ¿no? Eso solamente lo puede hacer un autor, porque ni siquiera en el periodismo se escribe de otra manera. Pero cuando hablamos de una secuela es culminar un libro e iniciar otro, o sea, lo veo como complicado. ¿Cómo hace eso? No, no es complicado, realmente. Mira, yo ya había escrito una secuela, que es el manuscrito. El manuscrito consta de el primer manuscrito, El secreto, el segundo manuscrito, El coleccionista, y el tercer manuscrito, El retorno, ¿ok? Esa es una secuela. No me costó mucho trabajo, realmente, porque, como te digo, es una cosa fácil para mí, ¿no? Al menos. En el rastreador, pues es la misma técnica, ¿no? Tengo que utilizar el personaje que utilicé en el evento pasado y situarlo en otro contexto, ¿no? Con otros problemas. Por supuesto que su forma de ser, su carácter, sus características no van a cambiar, pero sí podrían cambiar sus sentimientos hacia algunas determinadas cosas. Y por supuesto, toda la trama, ¿no? La trama no tiene que ser igual, tiene que ser absolutamente diferente. Pero lo que facilita es que ya uno conoce el personaje y sabe cómo va a reaccionar. Así que no es muy difícil. Claro, tú como periodista escribes un artículo y lo empiezas y lo cierras, ¿no? Pero si tuvieras que escribir varios artículos de una misma persona, para ti sería más fácil, ¿no? Porque estás escribiendo acerca de la misma persona dentro de otro ámbito, dentro de otros aspectos, ¿no? Todo es cuestión de programarlo mentalmente, porque yo no tomo notas, ¿no? Yo todo lo hago mentalmente. Por ejemplo, antes de escribir una novela, yo tengo que tener el comienzo y el final. Lo de en medio puede ir saliendo de alguna u otra manera, pero tengo que tener un camino a seguir, ¿no? Hasta ese final, porque si no va a parecer como que no sabía cómo terminarlo, y eso no debe ser, ¿no? Entonces, bueno, estoy en eso. Y mi próximo libro va a tratar acerca de algo de Japón. Okay. Sí. No había abordado esta temática, ¿no? Esta No cultura en lo la había literatura. hecho. No. Eh, Y probablemente me voy a poner yo como protagonista, pero no una protagonista al 100%, ¿no? Sino voy a tomar algunas partes de mi vida, ¿no? De mis vivencias, en ese sentido, de ser una hija de japoneses y peruanos, ¿no? Entonces, tal vez sea interesante, tal vez no sé, pero quiero hacerlo. Por lo menos quiero hacerlo antes de que me muera. Seguramente lo va a hacer. Eh, por cierto, mencionaba Perú. ¿No ha visitado mucho Perú últimamente o hace mucho que fue? Hace como, a ver, 2, 3 años fui a Perú, algo así. Cuando, a ver, sí, más o menos. No voy mucho, realmente no voy mucho. No tengo mucha familia allá. Mi familia está repartida en Japón, está repartida en Argentina, bueno, en muchos sitios. Quería, para ir cerrando esta entrevista, nos falta mucho por hablar porque la obra de Blanca Miosi pica y se extiende, como decimos los venezolanos. Y me llama la atención, o sea, considero desde lo que he leído de usted y lo que me acaba de decir, que tiene gran relevancia y mucha significación una historia que fue la primera, la búsqueda, y que felizmente, según tengo acá la información, eh, fue traducida en polaco el año pasado. Cuénteme un poquito sobre eso. Eh, el año pasado fue traducida al polaco y este año no, el año pasado fue publicada, ¿no? Y a partir de este año yo empecé con la promoción, pero desgraciadamente no tengo muchos seguidores polacos, no vivo en ese país, entonces no me muevo bien con el idioma tampoco, sé muy poquito, sé lo necesario para saludar y despedirme, pero no puedo, pues como
conversar, no puedo mantener una conversación con algún lector o alguna cosa, es una cosa imprescindible. Este fue a través de la editorial Autornia, que se dedica a traducir novelas de autores hispanoamericanos, ¿no? Entonces tuve la suerte de que se fijara en mí en Facebook y le llamó la atención la búsqueda y me pidió permiso para traducirla. Entonces ahí empezamos la relación y felizmente él se llama, para los que quisieran contactarlo, Piotr, ¿no? Y la Piotr Jarko, y la editorial es Autornia. Es un hombre magnífico, muy bueno, es muy humano, encantador. De verdad que vale la pena que lo busquen. En internet sale su editorial Autornia y tal vez vean sus títulos publicados en polaco, ¿no? Porque él lo que quiere es promover a escritores que hablen español, traducirlos al polaco y crear ese nicho, ¿no? Allá, porque hay historias de por aquí que por allá no se conocen, aunque la mía es bien conocida por allá, ¿no? Pero bueno, es una excepción. Sí, eso quizá por las temáticas que aborda, ¿no? Porque se aleja un poco del escenario hispano o latino, y veo por los nombres incluso y por las sinopsis de las obras que todo es como muy europeo, a lo mejor por eso ha pegado mucho allá. Creo que más bien en Polonia deben estar cansados ya de ese recordatorio constante de la invasión alemana, de los campos de concentración, aunque es algo que no quieren olvidar, pero cuando uno piensa y dice, oye, pero otra novela más acerca de esto, porque no saben el contenido de la novela, ¿no? Entonces es muy difícil en 10 o 15 líneas que lleva la contratapa de un libro explicar, ¿no?, todo lo que contiene. Pero sí, las críticas que he recibido por escrito y las que están publicadas en las páginas donde se está vendiendo son muy buenas, ¿no? Y estoy muy contenta por eso. Mi estimada autora, de verdad infinitas gracias por este tiempo una vez más. Me gustaría que, bueno, en este momento se dirigiera a todo ese público lector, incluso aquellos que en silencio la siguen y que desearían comenzar también este camino en la literatura, pero no se han atrevido. Yo creo que esos miedos son normales. ¿Qué tiene que Sí, decirle a todo ese público que sí. la sigue? Bueno, miedo es como cuando se tiene miedo escénico de exponer sus ideas al público, ¿no? Hay que ser un poco sinvergüenza para ser escritor y mentiroso también. Hay que olvidarse de complejos, ¿no? Es mejor escribir y que le critiquen mal para saber dónde falla, a que escribir y que todo el mundo lo alabe, porque eso es mentira, ¿no? Así que no importa que hablen mal al principio, uno aprende mucho de las críticas malas. Cuando a mí me critican, yo digo, algo no le gustó y por eso me está diciendo eso. Entonces busco y veo y la próxima trato de mejorar. No es que me indigna que alguien me califique mal o me ponga una estrella, ¿no? No, eso no es importante. Lo importante es lo que uno aprende. Y escribir es aprender todos los días. No, uno no tiene que resignarse, ¿no?, con lo que ya tiene. Uno tiene que explorar, aprender de otros escritores también, aprender más de la historia, del momento que se está viviendo, empaparse de todo eso y sobre todo de emocionarse al escribir. Si no te emocionas al escribir, esa novela no va. Claro. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Francisco. Muchas gracias a ti y a todos los que nos han estado escuchando o nos están escuchando todavía. Saludos a todos los que se conectaron y estuvieron todo este rato con nosotros. Hoy hablamos franco con Blanca Miosi, autora peruana, y que tendrá mucho que contarnos todavía en este camino de la literatura, y aquí estaremos esperando sus libros, los muchos que vendrán. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, será hasta una próxima conexión. Mi nombre es Francisco Ruiz y nos vemos próximamente.